Mis respetos a todos y con la venia de mi general Peñalosa. Sorprendido por la pregunta introspectiva de un periodista respecto a Rusia, Winston Churchill usó la analogía de las matriuscas, esas muñecas rusas recursivas que llevan una más pequeña adentro de otra más grande, y contestó algo célebre: Rusia es un acertijo envuelto en un enigma. Voy a usar la misma metáfora de las matriuscas. La más grande y llamativa es Venezuela. Al abrirle, la muñeca que le sigue es Cuba. Si abrimos esa, la que le sigue es Rusia. Y si abrimos Rusia, la que le sigue es China. ¿Qué une todas esas muñecas y todos esos gobiernos y les da unidad de propósitos? El odio a Occidente y en especial a los Estados Unidos. Buscan debilitar la democracia liberal. Y el problema venezolano sirve para hacer lo que los rusos llaman maskirovska y desinformacia. Y eso esconde sus estrategias. ¿Cuáles son las estrategias de las cuatro muñecas? La guerra prolongada de todo el pueblo, la doctrina Gerasimov y la guerra sin restricciones y doctrina Xi de China. Estas doctrinas unen sin división ni costuras lo político, lo militar y lo comunicacional. Para ellos, a diferencia de Occidente, que entiende la guerra como Clausewitz, ellos la entienden al revés. La política es la continuación de la guerra por otros medios. La guerra prolongada de todo el pueblo es lo que está sucediendo en Irak y Afganistán. La doctrina Gerasimov fue lo que se usó en Chechenia, lo que se está usando en Siria y lo que se usó contra Ucrania para arrebatarle Crimea. La guerra sin restricciones, China, se está llevando a cabo dentro de los Estados Unidos, alentado y financiado por los enemigos internos y externos de ese país y en contra del presidente Trump. Los componentes son guerra de ONGs, guerra de saturación legal, guerra de información y asesinato moral, y todo esto sin disparar un proyectil ni ruso ni chino. Para la concepción antioccidental de la guerra, esto no es un problema, porque la guerra ellos la conciben como la solución. No se hace una dictadura para hacer una revolución, sino una revolución para imponer una dictadura. La armonía político-militar comunicacional les da una ventaja de tiempo de reacción para explotar cosas coyunturales como la pandemia o el abuso policial contra elementos victimizados cuidadosamente desde hace mucho tiempo, para imponer el caos y corroer la confianza en la democracia occidental. Esto hace que aumente la entropía de los opositores y no la propia. ¿Cómo se ha hecho en el pasado para derrotar los sistemas totalitarios? Primer punto, se necesita un estadista que pueda mantener en el aire simultáneamente tres pelotas: lo político, lo militar y lo comunicacional. Las referencias históricas pueden ser Churchill, De Gaulle, Juan Pablo II, Ronald Reagan o Maggie Thatcher. En el caso venezolano podríamos nombrar a Rómulo Betancourt y a Raúl León. 2. Un gobierno de coalición y de unión nacional con el estadista a la cabeza, elegido por primarias con autoritas de alcance y control por tiempo definido. 3. Un comité de coordinación comunicacional entre todos los medios posibles de comunicación social de acuerdo con el gobierno mientras dure la emergencia. Lo anterior es para realizar 1. Movilización diplomática. Esta hasta el momento ha sido exitosa, sin embargo, no ha aclarado que el objetivo final son los Estados Unidos y una segunda ola del socialismo del siglo XXI en América Latina para lograr las metas del Grupo de Puebla, donde el individuo Rodríguez Zapatero sueña una situación de ruptura con los Estados Unidos, usando para ello América Latina y China. 2. Movilización social dentro del país, ya que de la situación interna dependerá el apoyo externo. 3. Movilización del exilio y la diáspora venezolana. Y por último, la movilización militar. Cumpliendo todo lo anterior, más algunos detalles, se debe tomar la iniciativa y pasar a la ofensiva en este orden. 1. Atacar la estrategia enemiga. Hacer ver al mundo quién es el verdadero enemigo y cuáles son los verdaderos objetivos.
Movilizar, nada de disparos ni muertos en esta etapa. 2. Atacar las alianzas del enemigo. Este esfuerzo es esencialmente diplomático, político y financiero. 3. Atacar los ejércitos del enemigo como y donde sea posible. Apoyar a Taiwán, Hong Kong, países del sur del Pacífico, Ucrania, los países bálticos. Estos ataques deben ser soft kill, comunicacionales, de apoyo diplomático. Nada de disparos ni muertos a esta etapa. Esto facilitará hacerle ver el peligro a los Estados Unidos, a los países liberales no progresistas de Europa y los hermanos de América Latina de los riesgos que produce el verdadero enemigo. Esto crea las condiciones para alianzas militares fuertes y la posibilidad de llevar operaciones exitosas con hard kill. Aquí sí puede haber tiros y muertos. El estadista, más el gobierno de coalición, más el comité comunicacional, deberán medir, 1, el Tao, la fuerza espiritual del hombre promedio a sacrificarse por su gobierno. ¿Quiénes están más dispuestos a sacrificarse? ¿Los chavistas por Maduro o los de la oposición por el estadista que pueda mantener las 3 pelotas en el aire al mismo tiempo? 2, ¿cómo está el clima diplomático mundial y regional? Y tratar de servir de termostato diplomático y político. 3, estimar de manera realista los accidentes geopolíticos en los países involucrados. 4, tener los mejores en las áreas diplomática, política, militar y logístico-financiera. La intervención militar se dará cuando los Estados Unidos, los países liberales de Europa y de la América Latina se den cuenta de que ellos son el objetivo, que Venezuela es la Checoslovaquia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y eso va a facilitar las acciones globales que resuelvan definitivamente el problema. Muchas gracias.